Y ya estamos con nuestro panel político, diverso, muy, digamos, con una mesa llena hoy día para debatir, porque hay harto que conversar. Partimos representando a Jaime Belolio, ¿cierto? Ex ministro, Cristian Valenzuela, director ejecutivo de Ideas Republicanas. Bienvenido a los dos por este lado. Por este otro lado, Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista. Camila Rojas, diputada de Comunes y jefa de bancada del Frente Amplio, ¿cierto? Sí, jefa. Jefa de bancada, sí. Y el senador Iván Flores, senador de la Democracia Cristiana. Muchas gracias también por estar con nosotros esta mañana, donde hay tanto que conversar. Partiendo, obviamente, por la salida del ahora exministro Giorgio Jackson. ¿Están felices hasta el lado? ¿Quién ganó? ¿La UDI o republicano? Jaime, contesta la pregunta. A ver, primero, a mí no me produce felicidad que ¿No? salga o no salga Giorgio Jackson. Yo creo que es mejor para el país, eso es distinto. Él debió haber renunciado hace mucho rato atrás, probablemente se debió haber ido cuando salió de la SECPRES. Y se fueron acumulando varias cosas que finalmente tienen en él una... como la válvula de escape, o sea, la tesis de que los primeros 6 meses de gobierno estuviera completamente detenido para que todo dependiera del plebiscito y de la nueva constitución, la tesis de Giorgio Jackson que dijo inclusive antes de asumir. Luego también, que es algo que molestó dentro del mismo gobierno, esto de los círculos concéntricos, en donde habían algunos que podían estar ahí al medio y otros no, digamos que estaban más afuera. Y ya finalmente la guinda de esa torta inicial era obviamente esto de la superioridad moral ad eternum, digamos. Ahora, a todo esto, entre medio, la semana pasada, el ministro Marcel también se pegó un Jackson. Cuando dijo de que él era el mejor de los mejores y su... No, dijo que su... No, pero primero él se subió a un pedestal imposible y después dijo que inclusive ella era mejor que él. Pero bueno, La directora de presupuesto, Javiera Martínez. la directora de presupuesto, que tengo una buena opinión de ella, pero bajemos un poquito esos cambios. Y entonces el ministro Jackson concentra por varios años la animosidad de varios parlamentarios. Creo que fue un muy mal ministro de SECPRES, creo que fue un muy mediocre ministro de Desarrollo Social. Y empezaba a tensionar lo que ocurría dentro del propio gobierno. Entonces, la salida a mí no me pone contento. O sea, a mí no soy de esos que celebra porque alguien cae como en desgracia. Lo que sí creo que era necesario para abrir el diálogo. Y hoy día no se cambia un mal ministro por una mala política pública. Ya, vamos a entrar en eso, pero Sí, Cristian Valenzuela, ustedes sí se alegraron, ¿o no? Porque pero fue republicanos lo que finalmente presentan la acusación, o sea, no alcanzaron a presentar, pero advierten, amenazan o anuncian una acusación constitucional en contra del ministro y eso es lo que hace en definitiva que caiga. Yo me quedo Por con lo la- tanto, ustedes me imagino que se sienten triunfadores, ¿o Yo no? me quedo con la entrevista del presidente del Partido Republicano, hoy día Arturo Esquella, en la tercera, donde da cuenta en el fondo de que este hecho finalmente que se produce, esto que gatilla la renuncia, es un esfuerzo colectivo de la oposición. Sin el anuncio de la presentación de la acusación, sin los apoyos de la UDI, de RN, de Bópoli, sin la disposición de algunos sectores de centro, quizás el ministro no habría tomado esa definición. Yo me quedo con lo que dice Jaime. Yo más que celebrar la caída de un ministro, que eso no tiene ningún sentido, lo que uno destaca aquí es que puede ser algo bueno para Chile. ¿Y por qué? Porque, en concreto, y algunos de los panelistas también lo van a compartir, el gobierno estaba paralizado, completamente paralizado. La gestión del gobierno en toda la línea, desde el ministerio más sectorial al ministerio más importante, no se movía. En cada pauta de prensa se preguntaba sobre esto. Yo escribí una columna y lo planteo así: independiente de la justicia o injusticia de derecho, el ministro, a ojos de la ciudadanía y a ojos de la política también, era el rostro de la corrupción, era el rostro de la responsabilidad política que había que ejercer. Y lo que finalmente hace con su renuncia, y que el presidente toma finalmente y acepta, es hacer cuenta de esa responsabilidad política. Ojalá que a partir de los próximos días veamos a disposición del gobierno avanzar en todos los temas urgentes que tiene que avanzar y a la política de seguir conversando y resolviendo los temas urgentes para los chilenos. Camila Rojas, Jaime Belolio dijo, mal ministro SECPRES, mediocre ministro de Desarrollo Social. ¿Tenía defensa Giorgio Jackson? Evidentemente, el ministro el día que se señaló que se iba a realizar una acusación constitucional, de hecho, estaba sacando adelante la agenda del Ministerio de Desarrollo Social. Ese día aprobamos un proyecto que tiene que ver con inclusión laboral para mejorar la ley actual. Por lo tanto, el ministro estaba trabajando. Y quiero decir qué es lo que concentra, a nuestro entender, el ministro Jackson. El ministro Jackson fue dirigente estudiantil en el 2011, uno de los principales líderes de esa movilización.
el exministro Jackson ahora fue quien fundó un partido político nuevo en Chile, Revolución Democrática, y ha tenido un rol muy importante en la necesidad de que en Chile podamos avanzar en derechos sociales. Ese es para nosotros el ministro Jackson, y evidentemente cuando se ha puesto en tela de juicio, sin pruebas, cuando se le ha injuriado respecto de delitos, lo que se ha intentado es manchar su imagen. Y yo me alegro de que no estén celebrando, porque la única razón que tenemos los políticos para celebrar es cuando se avanza en políticas sociales. Con el royalty nosotros celebramos, con las 40 horas nosotros celebramos, pero ante la caída de un ministro, yo evidentemente creo, yo no te interrumpí, evidentemente creo que no hay razones para celebrar, y sí creo que lo que hizo el ministro es un gesto importante, y espero que la derecha cumpla con su palabra de no seguir torpedeando y entorpeciendo el debate público en asuntos tan importantes como pensiones y la reforma tributaria. Senador Castro, usted fue uno de los más críticos de ese lado, digamos, ¿cierto?, del socialismo democrático y del oficialismo, pero ha sido uno de los más críticos con el ministro Jackson. ¿Está satisfecho con esta salida? Yo nunca le he pedido la renuncia. Quiero ser enfático en eso. Pero ha sido crítico. Otro colega mío le pidió, tampoco injuriado ni le ha adjudicado delito. No, yo dije que ha sido crítico. Sí, ha sido crítico respecto de qué. De que hoy día la salida del exministro demuestra que se acabó el blindaje en el gobierno. O sea, no hay ministro. Había una atmósfera de que era posible que algunos tuvieran mucho más, por su cercanía, por ser aliado estratégico, tener un camino más largo que recorrer. Sin embargo, esto marca un antes y un después. Esto es muy doloroso para el presidente Boris, para el Frente Amplio. Esto marca una inflexión que debería ser recogida, espero yo, por la oposición en cuanto a que haya un clima. No digo un acuerdo todavía, pero un clima que permita concluir. Y tercero, este es el tercer movimiento, ojo con esto, de este año de carácter unipersonal de cambios en el gabinete. En enero fue la ministra de Justicia y el jefe de gabinete. En marzo hubo un cambio más general de subsecretario. En junio salió el subsecretario de redes por los problemas que hubo y ahora salió el ministro. O sea, esto habla de que, a mi juicio, más allá, mirando un poquito más allá, aquí tiene que haber una definición de qué se quiere en la segunda mitad del gobierno, con qué equipos y de qué forma se saca adelante una cierta agenda programática que tenemos que cumplir, pero que tiene que ser sobre la base de la realidad. Y creo que en eso libera de algún modo al presidente buscar todos los caminos y los acuerdos posibles de poder entenderse para saber qué es lo que se va a hacer finalmente en este gobierno en la etapa que resta. Senador Flores, ¿usted cree que con esto debiera como efectivamente haber como un antes y un después, y ahora que empiece a moverse, por ejemplo, las reformas de pensiones, reformas tributarias, qué es lo que espera? Bueno, en primer lugar, yo no voy ni a santificar ni a crucificar a Jackson. Creo que ha sido parte del ejercicio político y quienes estamos aquí somos actores políticos. Yo le pediría... Sin llorar, como se dice. Y es así, sin llorar. Y en esa misma línea yo le pediría a mis colegas de la derecha que sinceremos el discurso, porque claramente lo que se buscó fue un pato de la boda. Y fue muy dura la postura de la derecha en contra de Jackson como símbolo de que el gobierno podía ser perforable, ¿no? Siempre se dijo de que cuando alguien va detrás de una autoridad, la autoridad no puede ceder a la presión de quien la está pidiendo, porque entonces es una señal de debilidad y de dejar de gobernar. Bueno, en este caso el gobierno no le quedó otra que aflojar, porque además el gobierno tiene dos problemas. Primero, está en un momento muy crítico de su propia gestión, hay una serie de imprecisiones, una serie de errores no forzados. Para nada colaboró esto de las transferencias que golpean claramente al partido eje del gobierno desde el punto de vista del Frente Amplio, pero también cuestiona todos los procesos de descentralización y algunos esfuerzos. Con esto se quedó congelada la ley de descentralización, renta regional y lo demás que habían presentado esos 2 meses. O sea, ¿qué quiero decir, Connie, si me lo permite? Quiero decir que si no pensamos en que tenemos suficiente tensión y tenemos suficiente necesidad, hoy día estaba revisando en el auto para acá, miraba cifras y vemos cómo la ciudadanía sigue marcando con nitidez los problemas de seguridad, los problemas de salud, los problemas de costo de la vida, reactivación económica, y ahora aparece un nuevo factor que no estaba, que es la corrupción. La verdad es que estamos bastante enredados. Entonces no hay ninguna otra posibilidad si es que no nos juntamos los distintos actores políticos con un poquito más de generosidad, así de simple. ¿Recogen el mensaje ustedes, digamos, de la oposición, lo que les han dicho, que, digamos, háganse cargo de que ya, lograron lo que querían, salió Jackson? Lo que pasa es que yo entiendo el punto del senador, pero aquí hay una realidad que es la que está sobre la mesa, ¿ah? Aquí la corrupción está.
No la inventó la oposición, salvo que haya sido una obra maquiavélica del gobierno de Jaime del Olio, que cambió y flexibilizó las normas para que después se robaran todo. Hay muchos santos vendiendo cruces. Por eso, pero varios gobiernos. Que aquí se prepararon 2 años antes para que el Frente Amplio hiciera esta mecanismo. Yo no lo creo así. El punto es, los casos existen. La ciudadanía ya tenía un juicio sobre esto. Entonces, si queremos avanzar en las reformas, bueno, no podíamos avanzar con el ministro. Entonces, adjudicarle a la oposición como que nosotros no tenemos mayoría en la Cámara. Recordemos que hace pocos días se eligió un nuevo presidente de la Cámara que no es de derecha precisamente. Entonces, hay un problema no solo con los votos de oposición, también con la gente de centro, con la democracia cristiana eventualmente, porque tampoco habían manifestado oposición en esto. Entonces, adjudicarle a la oposición como que estrategias espectaculares para sacar ministros como que uno quiera, no. Hay antecedentes, había una circunstancia y eso es lo que pasa finalmente porque ellos terminan reconociendo eso. Ya, el presidente de su partido, ¿cierto? Javier Macaya dijo que, entre otras cosas, no basta con la salida de Jackson. Le salió a responder la ministra de la Mujer ayer diciéndole que estas son las cosas que tienen a la gente chata. Eso fue más o menos la declaración de la ministra Orellana. ¿No basta con Jackson? O sea, yo creo que lo que tiene más chata a la gente es que personas como, por ejemplo, la ministra de la Mujer se olvide tan radicalmente, tenga una amnesia selectiva frente a cómo ellos apoyaron 10 acusaciones constitucionales sin fundamento en el gobierno anterior. Que en buen chileno, ya que estamos chatos, ya que chacrearon... Pero netear es... No, es tener el mismo estándar. Porque cuando uno chacrea, y perdóname el chilenismo, la institución de la acusación constitucional, es un error grave. Entonces yo ahí sí vi celebrando, Iván, a personas que cada vez una de esas 10 acusaciones que ellos aprobaban, sacaban carteles, hacían rayados, hacían campañas publicitarias, rayaban en las calles, con un tipo de ofensa que era una cuestión brutal. O sea, acusaron al ministro de Educación por querer abrir los colegios. Acusaron al intendente por querer poner carabineros para que no se tomaran y rompieran la Plaza Italia. Acusaron al ministro de Salud y así sucesivamente. O sea, es obviamente que eso es un clima que no tiene ningún sentido. Y por lo tanto, repetirlo tampoco tiene ningún sentido. O sea, a mí me parece que la vía para hacer oposición no puede ser pasarse anunciando acusaciones constitucionales. O sea, yo en eso tengo una diferencia. Y evidentemente sí hacer una fiscalización súper intensa, porque a mí me preocupa otra cosa más que también la mencionó el senador, que es que cuando toda la política es igual, que se vayan todos, es lo que pasa. Ese es el peligro. Y no es así. Y cuando todas las fundaciones son iguales, lo que pierde es la sociedad civil. Y este es el caso de fundaciones fraudulentas, fundaciones falsas. Se vistieron de fundación para robarle a las personas más pobres del país. Entonces, lo que yo recojo de 2 maneras es que saliendo el ministro Jackson, se abre el camino del diálogo. Tiene razón el senador Castro. Y eso tiene que pasar así. Yo creo que nunca se debió haber detenido, pero tiene que abrirse. No es que ahora ustedes quieran que salgan más ministros antes de sentarse a la mesa. Lo que pasa es que la UDI ahora va a volver a sentarse a la mesa para la reforma de pensiones. Yo en este caso no abro, por suerte, por la UDI, sino que... debiera hacerlo. Pero fui ministro del gobierno y de la UDI y sigo siendo militante. Así que yo creo que sí, tiene que sentarse a la mesa, tiene que conversar. Lo que eso no significa es que es como un canje. Usted saca al ministro Jackson y entonces yo ahora le apruebo su mala reforma. No, entonces ahora hay que dialogar y dialogar no significa necesariamente generar una negociación para un acuerdo promedio. Que la Camila está levantando la mano hace rato para contestar. Sí. Es que quiero tomarlo de los estándares y en 2 sentidos, referido a las situaciones de corrupción y también referido a las acusaciones constitucionales para hacerme cargo. En primer lugar, y respecto de las situaciones de corrupción, evidentemente no las inventó la oposición, pero sería absurdo y caricaturesco plantear que las inventó este gobierno, porque las situaciones de corrupción no solo pueden y han ocurrido en distintos gobiernos, sino que además pueden ocurrir básicamente en cualquier organización, en una junta de vecinos, en una empresa. Y ahí yo creo que es muy importante algo que decía Jaime, es necesario que distingamos quiénes cometen esos actos, porque si nosotros metemos a todos en el mismo saco, y ahí quería rebatirle a Cristian, si todos metemos el mismo saco, entonces yo digo, claro, entonces nosotros hoy día estamos tomando acciones respecto de la corrupción. Han salido personas del gobierno, Revolución Democrática expulsó militantes, se están tomando las acciones. Desde el Frente Amplio suspendimos a la diputada. Entonces, yo me pregunto que si nosotros estamos tomando acciones, entonces, ¿qué más se quiere? Yo creo que hemos cumplido con los estándares que fijamos. Ante la corrupción hay que actuar y este gobierno lo ha estado haciendo. No se puede meter a todos en el mismo saco, no se puede meter a todos en el mismo saco. Plantear que el Frente Amplio
como Frente Amplio tiene una maquinaria respecto de estos actos, a mí me parece que es una brutalidad y que no corresponde. Y que no se ocupó el mismo estándar respecto de Penta, de Sokimich, de Corpesca. Y no se ocupó tampoco respecto de los militantes que cometían esos actos. Entonces, yo creo que nosotros sí nos estamos haciendo cargo de esta situación. Y respecto de las acusaciones constitucionales, y voy a ocupar lo de la amnesia temporal también, a mí me gustaría recordar que las acusaciones constitucionales, la mitad de ellas fue en contexto de estallido social y fueron referidas a violación de derechos humanos. Hoy en Chile tenemos personas como la senadora Campillay, como Gustavo Gatica, como Mario Acuña y otros tantos que fueron mutilados en el contexto de movilizaciones que no podemos obviar, de las cuales no nos podemos olvidar. Por lo tanto, si a mí me piden arrepentirme de ese tipo de acusaciones constitucionales, por supuesto que no lo voy a hacer. Bueno, de hecho, el ministro Chadwick salió con una acusación constitucional. Yo firmé esa acusación. Yo firmé esa acusación y la podría defender. Y respecto de la acusación constitucional, no te lo voy a permitir. Respecto de la acusación constitucional del ministro Figueroa, que se ha traído constantemente a colación, yo quiero decir que la acusación constitucional contra el ministro Figueroa no fue referida a que el ministro insistentemente quería que los niños volvieran a clase. ¿Ustedes la leyeron? Yo la tengo acá. La tengo acá. Yo sé que tú la leíste, no me refiero a ti evidentemente, pero creo que es importante poner sobre la mesa los contextos en que se dieron estas situaciones. Y si usted me dice, ya, podemos hacer una reflexión, podemos ser más críticos, pero por favor no nos olvidemos de las situaciones que se están viviendo. Pero no hay, entonces, ¿tú no crees que hay un juicio crítico? ¿No tienen un juicio crítico de cómo utilizaron ustedes las acusaciones constitucionales? Tengo un juicio crítico, pero lo que quiero es que no nos olvidemos de los hechos que estaban ocurriendo en los momentos en que se presentaron las acusaciones constitucionales. Connie. Pues lo mismo dijo Cata Pérez antes. Muy brevemente. Ella escribió en el 2019, Chadwick quedó inhabilitado, pero está vivo. Tiene sus 2 ojos, no lo violaron ni abusaron. Qué vergüenza. Él es responsable y esta acusación así lo establece. Y 4 años después, el ministro Chadwick, tú corrígeme Jaime, no está condenado por ningún tribunal, porque a mi parecer, no siendo parte del Parlamento, ¿cuál es la responsabilidad criminal que tenía en sacarle los ojos a la gente, en violarla, en abusarla, como tú afirmas aquí? Y lo vuelves a afirmar hoy día, porque tú dices, la acusación constitucional comprueba todos los delitos. No, la acusación constitucional es una herramienta jurídico y política para ejercer la responsabilidad política de las autoridades de gobierno. A veces más jurídica y a veces más política. Exactamente, y las instancias jurídicas, judiciales en el sistema judicial son las que aplican ese otro tipo de sanciones. Entonces, que el ministro haya sido acusado y condenado por una acusación constitucional no implica la responsabilidad en todas otras cosas. Entonces, la comparación tampoco. Aquí nadie está diciendo que el ministro Jackson se robó plata. Estamos ejerciendo... No, pero es que yo nunca lo he dicho. Pero tú dijiste que quedó como el rostro de la corrupción. Sí. Pero ese es... Y eso es un delito. Pero es que eso no es un delito. Eso es lo que dice la encuesta Academ de la semana pasada, vamos a ver qué dice hoy día. Le pregunta a las personas, ¿quién es el responsable de los hechos de corrupción? Esa es la realidad. Lo que piensa la gente, pero eso es una opinión tiene que ser política, responsable al emitir opinión. Hay que corregir. Pero eso es una opinión política. Yo lo digo, lo que dicen las encuestas. Esa es la realidad. Y lo que se le pide es que se ejerza la responsabilidad política. Nadie lo está acusando criminalmente de eso. ¿Entiendes? Quiero poner un pequeño punto de enfriamiento. Sí. En el sentido siguiente. Existe la fatiga pandémica. Y aquí también existe una cierta fatiga ciudadana de la polarización. O sea, quiero decir que en el momento en que estamos, que ha sido muy duro, muy controversial, de mucha parálisis además en el país respecto a la economía, respecto a los grandes problemas, yo creo que esta descompresión, la salida de este ministro emblemático del corazón, del núcleo del presidente Boric, tiene que ayudar. O sea, yo no me imagino que ninguno de los que estamos acá... ¿Qué tiene que ayudar ahora? A 2 cosas, a mi juicio. Uno es que el gobierno retome la conducción del proceso de control de daños de las fundaciones. Porque ese es un fenómeno de corrupción instalado que no ha tenido un cauce todavía, que está deshilachado, está fuera del perímetro, ¿verdad?, de lo que hoy día el gobierno puede hacer y debiera hacer más. ¿El gobierno no tiene una estrategia de control de daños? ¿O no falta? Yo encuentro que hay debilidad. Por ejemplo, veía que el Contralor propuso hace un mes 8 medidas concretas al gobierno. El gobierno todavía tiene que pronunciarse sobre eso. Hay medidas legislativas, hay medidas instructivas. 2, tiene que haber un diseño de reformas posibles y reales. Yo respiro por 2, las pensiones y la salud. Creo que en ese ámbito
no podemos dejar que las cosas sigan en la chimuchina, sino que tenemos que ir a una definición. Definición que hoy día está en la Cámara en el caso de las pensiones, sí, que tiene que el gobierno presentar en materia de salud. Nosotros en la Comisión de Salud tenemos una papa caliente, que son los fallos de la ISAPRE, ¿verdad? Y que vamos a ver en qué consiste el futuro de la sostenibilidad de la ISAPRE, pero cumpliendo el fallo, porque también cobraron de más la ISAPRE durante muchos años. O sea, hay que definición, la gente todos los días respira por esto. Entonces, yo siento que este es el momento, salido Jackson, fuera de la política, ese exministro ya no tiene la visibilidad, que ahora sí podríamos intentar hacer un esfuerzo de diálogo sincero sobre esta materia. ¿Hay acuerdo aquí o no? Agregarle una sola cosa. Porque porque dijo Jaime Belolio sin representar a la... Ya vamos a hablar de eso. Sin representar a la UDI, porque obviamente no es el presidente, pero sí como militante de la UDI dice que debieran volver a la mesa entonces ahora la UDI a la mesa de negociaciones por la reforma de pensiones. Yo creo que sí, y aún más. ¿Y lo van a hacer? Porque mañana mismo. Yo espero que sí se haga y que al menos lo que he visto y he escuchado de... Póngale fecha, porque si no estamos como el gobierno. De los dirigentes grande de la anuncio. Es que yo no soy el vocero de la directiva, pero por eso que llame a Javier Macaya ahora y le exija que vaya mañana. Vamos a hablar con Javier. Pero sí, lo que se ha dicho es que se abre obviamente la opción del diálogo sin que significa aprobar al tiro. Pero déjame una cosa adicional, porque yo creo que tiene toda razón el senador Castro. Yo lo he contado aquí también, en uno de los estudios que hicimos también en la universidad donde estoy, es que las personas se ven a sí mismas en un futuro muy corto, en un futuro de muy corto plazo. 3 meses máximo nos decían en septiembre pasado. Cuando eso ocurre, solo te queda espacio para lo cotidiano. Es decir, la seguridad en el amplio sentido de la palabra, no solamente la delincuencia, sino que las certezas que tienes en el tránsito hacia el colegio, hacia tu trabajo, lo que fuera. Y luego vienen estas materias que bien dice el propio senador, que tienen que ver con salud, que tienen que ver con las pensiones, que tienen que ver con dar certezas de futuro. Entonces, la política cuando no tiene futuro largo, cuando no se imagina junta en el futuro, solo pelea, solo hay conflicto, no hay cooperación. Yo creo que esto lo que hace es que da un respiro para que pueda haber espacios de cooperación y de un plazo más largo, como por ejemplo lo que necesita pensiones y salud. Connie, senador Flores. Connie, yo venía leyendo ahora en la mañana en el auto cifras que tienen que ver con algo que le duele mucho a la ciudadanía porque no tiene cómo resolver. Aumentamos en 300.000 las personas que están esperando una consulta médica especializada. Mantenemos exactamente igual se han disminuido la cifra los tiempos de 300.000. de espera según lo que dice el gobierno. Pero solamente eso. Entonces, además de eso, hemos aumentado en un 13% la necesidad de responder por el GES. Entonces, tenemos un problema. En seguridad ciudadana, si bien es cierto hay esfuerzo, la plata que aprobamos el año pasado, la ley de presupuesto, más los anuncios del gobierno, todavía no se transforma en una realidad producto de la excesiva burocracia que hace que todavía no estemos iniciando siquiera las licitaciones del 23. Por lo tanto, la plata que debía haber estado para responder con tecnología, con más personal, con equipamiento necesario para poder prevenir y contener la delincuencia en nuestro país, recién se va a empezar a expresar el 24. Hemos perdido un año en burocracia. Entonces, yo quisiera que este debate político, que en buena hora se da, por cierto, si es parte de nuestro ejercicio, pero ya decía Juan Luis, la gente está bastante cabreada de la tensión entre los políticos. ¿En qué momento los políticos nos sentamos a una mesa con un poquito más de generosidad, el gobierno con un poco más de autocrítica, porque tienen que reconocer que ya hicieron el noviciado, espero que hayan terminado de hacer el noviciado, que se termine el campeonismo, de que aquí nosotros venimos con una propuesta refundacional donde nos vamos a llenar de aplausos y entendamos que la conducción del país tiene que ser para todos. Y en ese contexto, Chile hoy día, en coyuntura de seguridad, de salud y una crisis económica, que pese a lo que dice el ministro Mancel, que la economía se va recuperando, la verdad es que el costo de la vida, la verdad es que las altas tasas de interés, la verdad es que la disminución de la actividad económica, la verdad es que no entregan un futuro demasiado promisorio en el corto plazo. La gente está asustada. Está asustada, los bancos se han parapetado, en fin. Entonces, ¿cómo hacemos para que entre todos vayamos resolviendo los problemas? Y no solamente la coyuntura, como decía Jaime, ¿cómo hacemos que entre todos pensemos cuáles van a ser las reformas estructurales en salud? Ningún gobierno, fíjese, a lo menos de los últimos 4, siquiera ha pensado en una mini reforma. Lo que está hoy día contenido en la ley corta, ¿no? Es apenas vamos a darle más dientes y atribuciones, vamos a regular al mundo privado, vamos a tener que ver esta verticalidad entre las ISAPRE y las clínicas. Sí, está bien, eso es lo inmediato. Pero, ¿qué estamos pensando? ¿Vamos a seguir con la política del retail? Si el problema que tiene la ISAPRE hoy día es porque se comportaron como el retail, gastaron 600.000 millones en el mismo periodo que ganaron 400.000 millones, gastaron 600.000 en
en premios a los vendedores, contratados de fuerza de venta. Eso es retail, eso no es un servicio público independientemente que sea privado. ¿Cuándo hacemos ese cambio? Y aquí está el gran desafío, más que la pregunta, Connie, es el desafío de la clase política. Porque si no, entonces, ahí sí nos meten a todos en el mismo saco, que estamos preocupados más de cómo avanzamos 1 centímetro cada uno de nosotros, cómo le damos un coscacho más certero al otro y no estamos pensando entre todos resolver el problema. Aquí no necesitamos todo. Tenemos un Congreso, ni siquiera el empate como partido este gobierno. Hoy día el gobierno está en desventaja. Por tanto, tiene que aplicarse. Pues. Ya vamos a hablar del tema de salud y las ISAPRES, por porque favor. tenemos aquí un senador que sea... sí. Pero, Camila, quiero que te hagas cargo un poco de la crítica que hay de lo que dice el senador Flores. Es de esperar que hayan aprendido, dice, que hayan pagado el noviciado ya y que ahora se enmiende el rumbo. A ver, evidentemente hay mucho que hacer. Ya, yo partiría de eso y creo que en esa tarea de que hay mucho que hacer, nosotros no somos suficientes, digamos, quienes hoy son parte del oficialismo, no somos suficientes para empujar la agenda con la que nos hemos comprometido. Tenemos un rol importante y a mí en ese sentido me gustaría que pudiéramos ponderar también en la conversación, porque efectivamente hay que ser autocrítico, ok, pero también es necesario poner cifras por delante. Yo creo que cuando se señala que estamos en una situación sumamente catastrófica y se genera una caricatura de aquello, yo no estoy de acuerdo. Hoy día estamos viendo, por ejemplo, el descenso del IPC, el aumento de los salarios reales. Esos son datos. Hoy el gobierno antes de ayer lanzó una agenda de probidad y en ese sentido me gustaría contradecir lo que se señalaba por parte del senador Castro, porque hay una agenda instructivo de transferencia del Estado, ley de beneficiarios finales, reforma del Consejo de Auditoría Interna, fortalecimiento de la integridad municipal y de los gobiernos regionales, ley de transparencia. Regiones más fuertes, o sea, hay proyectos de ley presentados, hay otros que se van a presentar y nos estamos haciendo cargo precisamente de lo que ha señalado la Contraloría. Está avanzando, todo eso está avanzando. Está ocurriendo. O sea, no es solo el anuncio. Regiones más fuertes se está discutiendo. El fortalecimiento de la integridad municipal está ocurriendo. Entonces, a mí me parece que hay que ponderar. Porque si nosotros decimos, ok, hay situaciones complejas, el gobierno tiene más que hacer, de acuerdo. Pero también sería absurdo o que por un lado se le niegue la sal y el agua en todo el gobierno o que por otro no se le reconozca ningún avance. Yo he dicho acá también, hay políticas que este gobierno ha logrado impulsar que son relevantes. El royalty minero es relevante, las 40 horas son relevantes, son razones que por lo demás a mí me hacen estar orgullosa de este gobierno. Entonces, yo creo que es necesario. Las fueron transversales. Y hay anuncios de Hacienda también. Entonces, sí, fueron votaciones transversales. Y me alegro de que así haya sido. De hecho, muy poco podemos ver ahí las votaciones de los republicanos, que son casi los únicos, y un grupo de la UDI que se niega a todo. Entonces, a mí me parece relevante que reconozcamos también lo que el gobierno está haciendo. ¿Ok? Hay más que hacer, sin duda, y lo tenemos claro. Se anunciaba por parte del ministro de Hacienda que en el presupuesto de este año que rige para el próximo, se van a poner más medidas respecto de las situaciones de los convenios. Eso ya se hizo el año pasado y ahora se van a poner todavía más restricciones. Entonces, yo creo que se están haciendo cosas. Senador, ¿usted no está de acuerdo? Usted dice no se están haciendo. No, yo voy a lo siguiente. Todavía no hablemos de legados. No hablemos de legados, porque eso se hace después. Avance, sí. Royalty, 40 horas, en fin. Bien, copago cero, FONASA, bien. Nadie está en contra de eso. Yo a lo que apunté en mi intervención anterior es a reforma. Cambios de verdad en salud y pensiones, pendientes. Pero en corrupción, ¿yo qué es lo que echo de menos? Echo de menos, por ejemplo, que en ese proyecto de regiones más fuertes, hoy día los incentivos siguen puestos en darle recursos, incluso facultad de endeudamiento a los gobiernos regionales. Yo pregunto, hoy día con estos escándalos, ¿el Ejecutivo va a seguir propiciando que se endeuden? Cosa que no pueden hacer hoy día. Otra cosa es darle saldo inicial de caja. Esa es otra cosa. Pero endeudarse en condiciones como los lagos, como el Biobío y otras regiones en que hemos visto que aquí los umbrales, que antes decía el fiscal, sobre 5.000 UTM nadie conoce nada. O sea, hay que hacer correcciones. Y aquí yo no estoy haciendo un balance negativo al gobierno, pero estoy diciendo, en el caso corrupción, tenemos que colocar todos los incentivos, por ejemplo, para que el Consejo de Auditoría funcione, pues. No ha funcionado en 2 años. Para que en vez de relajar los umbrales, como lo hizo el año pasado, vuelva a subir los umbrales, ese Consejo de Auditoría, para que la Contraloría tenga más poder. Nosotros presentamos un proyecto de reforma constitucional para poder darle poder en la ruta del dinero incluso a los privados y además el control de mérito. O sea, para saber cuándo es necesario hacer un trabajo, una luminaria, un campamento,
O sea, cosas que tienen que estar en la marcha ahora, porque esta crisis está en caliente, no es una crisis futura. Falta agilidad, y en el fondo agilidad en la respuesta, urgencia. Rapidez, yo diría proactividad, en el sentido de que las cosas avancen más rápido. Hay cosas que pueden ser de corto plazo, porque yo creo que aquí se ha tocado eso, ¿no? Cuando los arquitectos tienen un nombre que a mí me gusta, cuando hay obras que se van a hacer, que toda la gente se la han prometido muchas veces y no pasan. Por ejemplo, yo que fui diputado por Melipilla, uno llegaba a Melipilla y hablaba sobre el tren y decía, la última vez que alguien nos prometió eso, o sea, la primera vez que nos prometieron eso fue el año 91. Entonces, pero todavía no pasa y ahora va a pasar después de lo que hemos hecho durante varios gobiernos. Y le llaman a eso entonces obras de confianza, que es la manera como de asegurar de que vamos de a poquitito y que eso va a funcionar. Es decir, que la política está funcionando. Y a los errores le ponen plantita. Y hay algunas cosas entonces que pueden ser así como inmediatas. Ejemplo, la disminución de las listas de espera. Eso es algo que se puede hacer ahora ya. No necesita... se está haciendo. Es transversal y por tanto puedes acelerarlo mucho. La implementación de la agenda de seguridad también es algo que se puede hacer de manera inmediata. La urgencia de reponer la lectoescritura. O sea, esa es una cuestión que es demasiado transversal. No hay nadie que va a estar en desacuerdo con eso. Entonces, esas urgencias que yo veo que no se están haciendo, el Ministerio de Educación lamentablemente tiene absolutamente otra lógica, no ha ejecutado nada de lo que tenía que ejecutar y terminamos en un problema grande, por ejemplo, con las regiones, donde uno de los problemas que ocurrió en este caso de fundaciones falsas es que casi un tercio de los recursos, perdón, más, casi un 60% de los recursos se ejecutó en 3 meses, en los últimos 3 meses del año. Y eso un tercio en el último mes. Y eso es lo que hace. Había que gastarla. Y al parecer eso podría tener que ver con lo que estamos viendo, con el caso convenio. Y eso ocurre entonces. Necesitamos ejecutar la plata ese es el problema. Y que plata traspasada, decían ellos, y esto fue este gobierno, plata traspasada es plata ejecutada. Y no, porque si la política pública baja de nivel y no tiene seguimiento, porque yo no conocía casos en donde fundaciones recién hechas no tuvieran boleta de garantía, no tuvieran experiencia y le pasaran 500 millones de pesos por adelantado. Eso yo no lo conozco. Yo no sé en qué momento el gobierno, como administrador del Estado, claudicó en su deber de responder las demandas ciudadanas. Porque esto se hace... Mira, es súper triste decirle a la ciudadanía no hay plata. Y es lo que los ministros de Hacienda sucesivamente dicen. No hay plata, no hay plata, no hay plata. Pero resulta que sí había plata. Lo que había era incapacidad para sortear las dificultades de la pandemia. Todos sabemos de que faltaba mano de obra por las cuarentenas, por distintas razones. Subieron los materiales, escasearon los materiales y por lo tanto la habilidad para conducir obras durante la pandemia exigía un sistema público muchísimo más empoderado. ¿Qué pasó hoy día? Pasa que sobrando plata, para un ministerio es recontra feo decirle no me la pude gastar, no supe gastarla y para no devolverla comienzan a transferir, lo que decía Jaime. O sea, devengado es gastado, por lo tanto me siento feliz, cumplí. Pero el resultado de eso, la calidad del gasto, la calidad no tiene que ver con la ejecución. Entonces, cuando hoy día lo que ha sobrado es plata, la pregunta es ¿por qué entonces no focalizamos en aquellos problemas puntuales? Mira, no va a pasar nada, Connie, estimados amigos, amigas. No va a pasar nada si dejamos de pavimentar 1 kilómetro de una calle o de un camino. Es cierto, lo necesita la gente que vive ahí. Pero sí va a pasar si esa plata no está bien colocada en materia de salud. El colega Castro decía, sí, estamos recuperando la lista de espera. Mira, están trabajando los fines de semana. Pero subimos 300.000 las personas que necesitan especialidad. Seguimos teniendo 400 días para una respuesta quirúrgica. Entonces, coloquemos la plata que está en donde realmente se necesita y no en cuestiones superfluas o secundarias. Es Castro, simple. Después Cristian no hay una y después la diputada. Un punto, quiero marcar un solo punto que es un error que se puede corregir. Se hizo una apuesta de compromiso muy férreo con los gobernadores regionales. Una institución nueva. Para descentralizar. Se le dijo, démosle poder, démosle plata, bajémosle los umbrales. Creo que eso es un error. Hoy día, la ruta del dinero no es fiscalizable cuando llega a privado o cuando hay discrecionalidad, como la tienen sobre las 5.000 UTM, etcétera, etcétera. O sea, los grandes chascarros están ahí. En los gobiernos regionales. En cuanto a que se delegó una confianza muy de la moda, muy de la oleada, pero que no iba con responsabilidad. Hoy día un core, Connie, pesa menos que un concejal, pues. Perdónenme, antiguamente y eso tenía un rol ecualizador, fiscalizaba. Hoy día en el Mercurio. Hoy día hay mucha discrecionalidad en lo que el gobernador dice, que le reparte a todos. ¿Y quién marca esa ruta? Además, ¿Quién la define en el nivel central? Bueno, ahí tenemos un problema. Las delegaciones presidenciales, que es uno de los ejes de la descentralización y el empoderamiento de las regiones. Recordemos que había un compromiso de campaña de este gobierno de terminar con los delegados presidenciales. Parece que ya no se va a hacer. Se dijo, terminamos con los delegados. Yo quiero llevarlo a un plano paralelo, porque a mí me parece muy interesante el planteamiento del senador Flores, del senador Castro, respecto de
escojamos aquellos temas donde podemos avanzar más rápidamente. Evidentemente, en pensiones hay diferencias todavía, y el gobierno sigue con una propuesta ideológica difícil de cambiar. En lo tributario, al menos, producto de las circunstancias, prorrogaron el aumento de impuestos para marzo, pero en materia de salud, nos tenemos que esperar un nuevo fallo de la Corte para que el tema de salud vuelva a estar en el centro de las preocupaciones. Y yo me quedo con esa actitud. En materia de seguridad se hizo una agenda del Congreso, participó y promovieron esto. Bueno, ¿dónde está el cumplimiento de esa agenda y cómo en materias que sí estamos de acuerdo avanzamos? Pero mi punto es, si ese cambio de actitud se da en el Congreso, eso va a ser posible. El problema es que si el presidente sale con un megáfono a cuadras al lado de la moneda, en una puesta en escena que después se comprobó que estaba más o menos cantinfleada, y dice... ¿Cómo que estaba cantinfleada? Explíquese. Porque el que dirigía la protesta era un funcionario municipal, asesor de vivienda, entonces... Yo creo que el presidente tiene que entender que tiene que habitar en la moneda. La alcaldesa ya había denunciado pregunta. Hay un rayo sobre eso. No puede ser un... Yo quiero volver al tema de la... Pero no me quiero quedar solo en el megáfono, que es el instrumento. Es el mensaje. Sí. No nos van a detener, nuestra agenda, el pueblo está con nosotros. El pueblo lo está rechazando. Y aquí le están ofreciendo una oportunidad para avanzar en cosas que verdaderamente le sirven al pueblo y que ojalá él tome y deje un poco ese aislamiento que tiene Camila, ¿era necesario el megáfono? ¿Era necesario que el presidente saliera a, de alguna manera, como empatizar con los que estaban protestando contra él también? Sí, quiero referirme a 3 puntos y voy a responder lo del megáfono. Va a ser mi tercer punto. Primero, que no se relajaron medidas en el presupuesto del año pasado, que además es aprobado por el Congreso. O sea, las propuestas del gobierno igual las aprueba o las rechaza el Congreso para no quitarle la responsabilidad. Fue en el Consejo de Auditoría. Pero no ocurrió que se relajaron esos criterios. Pero en segundo lugar, sobre regiones más fuertes. Quiero poner un punto sobre regiones más fuertes porque, discutamos el endeudamiento que propone el gobierno, pero es muy importante también que ese proyecto, por ejemplo, trae sanciones muy importantes para los gobernadores si no cumplen. Entonces, también pone atajo a situaciones que podrían ocurrir, que de hecho son sanciones mayores a las que tienen actualmente las municipalidades y cualquier servicio público. Entonces, el gobierno del presidente Gabriel Boric ha puesto a disposición un proyecto con el cual tenemos que discutir. Evidentemente habrá puntos que no estamos de acuerdo y nosotros tenemos el poder de votar en contra o no, pero yo creo que es importante que esa discusión se dé, porque efectivamente los gobiernos regionales, los casos hoy día se concentran en los gobiernos regionales, los casos de los convenios, y en los gobiernos regionales además son autónomos del gobierno central. Pero escucha, Camila, entonces, lo que yo dice creo el que sería de ese proyecto, que es estuve ahí, crítico. es que lo escuché porque estuve ahí cuando el Contralor habló, soy parte de la Comisión de Hacienda. Sale evidentemente tenemos que tomar elementos que se han puesto, pero yo creo hay que es mejorar muy ese relevante, proyecto. como todos los proyectos que entran al ¿Sabe Congreso. qué ¿Qué pasa? proyecto? Pero voy a responderlo. Sí, el megáfono. ¿Pero qué proyecto conocen ustedes que entró y salió igual del Congreso? No existen esos proyectos. Discutámoslo, porque lo que pasa en la región es importante. Y podemos destacar que hay gobernadores que no han hecho lo mismo. O sea, si uno pone reglas pero eso claras... es como el desde. Sí, pero es necesario ponerlo sobre la mesa de todos modos. Camila, diputada. Sobre el megáfono, mire, yo creo que el presidente... Y voy a decir 2 cosas sobre el megáfono. La primera es que yo creo que el presidente puede salir a hablar con las personas que vayan a la moneda a protestar. Tuvimos durante mucho tiempo la moneda completamente cerrada, no sé si se acuerdan. Entonces, yo creo que está bien que el presidente y que los ministros salgan a hablar con las personas. Y quiero decir algo específicamente sobre esa movilización, que era una movilización contra una ley que estamos discutiendo, que discutió el Senado y que hoy día está discutiendo la Cámara, que es la ley de usurpaciones, que también se conoce como ley antitoma, y que tiene un problema muy grave, y es que habilita que las personas... habilita la autotutela, es decir, que las personas van a enfrentarse en el contexto de las tomas. A mí me parece fundamental lo que ha señalado el gobierno respecto de que va a tomar las herramientas que tiene a disposición si eso se aprueba en el Congreso, lo que sería muy grave. Y el gobierno ha dicho que lo que va a hacer es ocupar o el Tribunal Constitucional o el veto en caso de que eso avance. Entonces la gente se está movilizando por un tema en el que el gobierno tiene algo que decir. A mí no me parece un problema que el presidente Gabriel Boric salga a hablar con las personas. Bueno, si les molesta eso, les molesta que no use corbata, por favor, yo no creo que esas sean las cosas más importantes que el presidente está haciendo. ¿Cuál es el problema, senador? El problema es que el Estado abandonó su función. O sea, ¿por qué hay tomas hoy día? Mira, cuando había 700 campamentos en Chile, en el 96, lo recuerdo perfectamente, se creó el programa Chile Barrio.
dedicado exclusivamente, institución pública, no se le transfirió a ninguna fundación plata para que haga la pega del Estado. Estoy de acuerdo. Y se armó eso. Se trabajó durante varios años en el Chile Barrio. Y resulta que hoy día, recuerdo bien una conversación con Felipe Ward, cuando reconoció que habían 1.200 campamentos y había preocupación, el próximo estallido social podría ser por esa vía. Viene este gobierno, hoy día tenemos casi 1.400 campamentos y seguimos anunciando política. Es cierto que Montes está avanzando, pero esto no se resuelve picoteando un terrenito por aquí, un poquito. Hay que haber una política pública distinta de cómo se van a extender las ciudades, cómo vamos a subir las ciudades, y de eso no se está discutiendo. Entonces, mira, en esto que estábamos hablando recién, yo creo que tenemos que poner orden respecto de las tomas. Chile necesita orden, pero con mesura, con prudencia, con claridad, pero con firmeza. Porque cuando nosotros en el Senado discutimos y aprobamos la ley de usurpación, la verdad es que era bastante equilibrada. En la Cámara de Diputados tuvo un cambio que hoy día vamos a tener que volver a debatir. Se nos acabó el tiempo. Yo necesito hacerle una pregunta a Camila Rojas antes de terminar el panel. Pero es que necesito hacerle la pregunta. Yo no hablo más, quiero que hable Juan Luis. Camila Rojas, el caso de Karina Oliva. El caso de Karina Oliva, donde, recordemos, usted fue secretaria general de ese partido, el Partido Comunes, ¿cierto? De donde viene Karina Oliva, que fue como el primer problema que tuvieron, el primer caso que tuvo el Frente Amplio, se habla del caso cero, el Frente Amplio con fundaciones que lo que se está investigando es que había una fundación de papel, ¿cierto? Este Chile Movilizado, la Fiscalía sostiene que se usó esa fundación como un cascarón vacío que funcionaba como fachada para conseguir financiamiento para el Partido Comunes. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? Bueno, no solo fui en su momento secretaria general, digamos, no en el papel, sino en la elección con mis compañeros y compañeras, sino que además yo fui quien firmó el requerimiento al Tribunal Supremo de Comunes contra Karina Oliva y los militantes involucrados. Entonces yo quiero decir que tal como Revolución Democrática hoy ha tomado medidas contra los militantes involucrados en el caso Convenios, el Partido Comunes en su momento también las tomó. Sobre lo que se ha señalado, y yo quiero distinguir, y creo que anterior a nuestro panel el fiscal también hizo referencia a aquello, son casos completamente distintos. No tienen el caso de Karina Oliva no tiene que ver con los convenios. Entonces, a mí me parece que la prensa le puede poner el nombre que quiera, pero no son la misma situación, y les pido que no me interrumpan y no hagan muecas que me desconcentren. Entonces, ¿quién está haciendo boca? El senador Cacho está haciendo unas muecas. Sí. Bueno, para las muecas. Entonces, yo creo que es importante distinguir ambos casos. Ambos están siendo investigados y nosotros nos hemos puesto a disposición de que se distinga. Y quiero volver a decir, el Partido Comunes expulsó a los militantes involucrados en estos casos. Eso es relevante. Solo para terminar, Karina Oliva dijo que usted le había solicitado incluir en la rendición de ella de segunda vuelta al gobierno regional en su calidad de secretaria general del partido facturas que no corresponden a mi campaña, sino que a la de un candidato a las primarias del 18 de julio de 2021, a lo que me negué tajantemente. Yo tengo que señalar que, y en su momento cuando salió esa cuña, digamos, me tuve que referir al punto. Es imposible que eso haya ocurrido, porque la fecha en que ella señala que yo era secretaria general no tiene sentido. Yo no estuve involucrada en las campañas ni en la región metropolitana, porque no soy de la región metropolitana, eso nunca ocurrió. Eso fue aclararlo. No sé si ella se refería a otra persona que tendrá que ser investigada, pero es imposible que yo haya estado involucrado en esa situación porque yo no tuve nada que ver con esas campañas. Nunca pedí yo sé que nos vamos... Se va a quedar, pero muy primero, cortito. De verdad, mira, hay una frase que salió hoy día una declaración sobre el caso que dice: trabajamos por el partido y a la vez por la fundación para poder recibir un sueldo. La fundación era un cascarón, una maqueta, una plataforma para trabajar en periodo interelectoral. Eso es corrupción y es lo mismo que pasa en los otros casos. En ese sentido es igual. Y termino con lo otro. Penta, Soki, Michcor, Pesca, y cambiamos la ley y hubo personas que estuvieron en la cárcel y hoy día si una persona financia regularmente su campaña pierde el cargo. Ojalá que veamos lo mismo en este caso. Entonces, para terminar, el presidente puede salir a hablar con los grupos que están ahí, pero quienes hemos estado en la moneda, quienes hemos habitado también en la moneda, sabemos que todos los días hay manifestaciones. ¿Por qué entonces el presidente solo va a recurrir a una, sino a otras? Una en donde conocíamos que el organizador era de una municipalidad fin y además consejero del MIMBU, porque le está hablando solo al 30% que tiene hoy día en las encuestas, y eso es un error. Aterricemos. Sí. Hoy día, un día, 2 días después de la salida de Giorgio Jackson, la doctrina que desde el Frente Amplio se quiso instalar
de que había un nuevo estándar moral en la política, está claro con el caso Oliva y con otros casos más que ya no puede ser. Yo lo único que pido, no quiero pasar cuenta, simplemente Flores, que nos sentemos a conversar con la realidad. Senador Flores, diputada Rojas, senador Castro, Jaime Belolio, Cristian Valenzuela, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos directamente con Matías del Río, que ya está con el superintendente de salud, Matías.